Buenos días, maestro. El día de hoy vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto, que va a ser sobre un blog literario. Los integrantes son Adrián Ayuso Cetina, Carmen Tetón Rafael y Irving Senmay y su servidor Julio Coba. Pues la importancia de esta actividad va a ser representar lo aprendido y lo leído sobre las diversas novelas que estuvimos leyendo en todo el semestre, sobre cómo estas influyen en la sociedad, sobre los autores, sobre las corrientes literarias, las épocas en las que transcurre la historia, como las épocas en las que se escribió la novela. También vamos a plantear sobre un poco de nuestra perspectiva sobre cada uno de estos temas y sobre lo que concluimos. Buenos días, mi nombre es Adrián Farita Cetina y la novela que yo escogí es de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Jane Austen fue una de las fue la más famosa escritora de la literatura inglesa. Jane Austen nació en 1775 en la ciudad de Steventon, en Hampshire. Su padre era un párroco eclesiástico y mayormente recibió una educación en casa inspirada en la literatura de su época. En 1801 se mudó a la ciudad de Bath y tras la muerte de su padre en 1805 se mudó a Southampton y luego a Clifton, donde allí escribió la gran mayoría de sus obras. Sus obras mayormente trataban de temas pues con prejuicios relevantes a su época, donde se veían las costumbres o la característica rural de la época, ya que era durante la época georgiana. Su muerte fue en 1817 en la ciudad de Winchester, donde ella fue enterrada. Escribió 8 obras, aunque solo logró terminar 6. Escribió 4 en vida y 2 post-mortem. Sus novelas más importantes fue Orgullo y Prejuicio, que es la que vengo a hablar. Orgullo y Prejuicio, la trama de la que se desarrolla todavía son 2 personajes principales, Elizabeth Bennet y el señor Darcy. La historia es de que, como se dio entre los siglos XVIII y XIX, durante esa época las personas con mayor estatus o con mayor riqueza que no están casadas, que se les veía mal y se les incitaba a casarse o tener contra el matrimonio. La historia sí gira alrededor de esta trama, entre donde la familia de la señorita Elizabeth tratan de que ellas y su hermana se casen con su vecino, que es amigo del señor Darcy, o con este mismo. Gira con que Elizabeth tiene prejuicios al señor Darcy y que sus amigos del señor Darcy se oponen a esta misma por la diferencia entre clases sociales. El contexto en el que fue escrito, como ya mencioné, fue escrito en el siglo XVIII, al final del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Durante esa época las mujeres eran más vistas como amas de casa o que solo servían para casarse, y esto les impide demostrar los sentimientos que tienen el uno al otro. A lo largo de la novela tendrán que enfrentarse a diferentes oposiciones, diferentes obstáculos como la familia o los amigos de Darcy, o el engaño de George Middleton, que es un militar celestial. También los protagonistas de las novelas que representan ambos lados distintos de la sociedad. Una parte, Elizabeth, que es una joven inteligente, independiente e irónica, y el señor Darcy, que es un hombre rico, reservado, algo arrogante y con alto concepto de sí mismo. ¿Cómo afectó el contexto histórico al desarrollo de la historia? Como mencioné antes, el contexto histórico se dio en la época, a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, durante la época de la regencia. Como mencioné, esta época de la regencia se fueron marcadas varias cosas, como el concepto del matrimonio. Estos aspectos se reflejan en la novela, ya que, por ejemplo, en la importancia que se le da a la fortuna y a los rasgos sociales de los personajes o en la dependencia económica que ellos tienen.
También la presión social que tienen las hijas Bennett por casarse o tener un matrimonio bueno y estable. También por la manera arrogante que tiene el señor Darcy, o la manera en que las personas actúan de esa manera en ese contexto histórico, ya que, como mencioné antes, es más patriarcal y tenía menos impacto en las mujeres. Si no lo mencioné, está en el capítulo 36, en el capítulo 149, y aunque aún no he terminado de leer la novela, creo que hasta el punto donde yo he llegado, algunos personajes, como los personajes principales, sí ya han tenido un crecimiento, y hasta el momento ninguno de los personajes ha tenido un descenso. En los personajes que, como acá es Elizabeth, los personajes principales que tuvieron un crecimiento sería Elizabeth, ya que al principio de la obra es por sus mismos prejuicios y arrogancias que ella tiene, pues no ve, pues juzga a Darcy y no ve cómo es en realidad. Pero como va avanzando la historia, va quitándose esos prejuicios o esos orgullos y ve cómo es él, una persona bondadosa, y ya no se fija tanto en sus prejuicios, sino más bien como esa persona. O el señor Darcy, que es una persona al principio arrogante, más solitaria, y por lo mismo muchas personas piensan que eres malo, y pues sí. Y como fue avanzada la historia, pues también te viene representando que el señor Darcy no es así, y que es una persona bondadosa, que se preocupa, que tiene sentimientos, digamos, refleja sus sentimientos al final. Yo creo que la trama o el tema principal de la novela, que es el orgullo y el prejuicio, sí tiene una repercusión a la sociedad actual, ya que, como dice su nombre, incluso el orgullo y el prejuicio todavía sigue afectando a la sociedad actual debido a las desigualdades sociales, a la discriminación de razas, por su color de piel, por su manera económica, y todo eso sí afecta, y la novela pues te da un punto de vista que, a pesar de esos prejuicios y diferencias sociales, pues sí se puede llegar a una convivencia. Buenos días, mi nombre es Julio Jesús Cocobo y yo voy a hablar sobre la novela Una noche sin sombras. Esta novela fue escrita por Gisela Klon. Gisela Klon nació en Alemania en 1964. Ella estudió ciencias políticas y literatura. Entró a trabajar en una revista como editora y posteriormente se convirtió en periodista. En este tiempo se basó su tiempo en artículos policíacos y entre otros casos similares. Esto lo expuso después cuando se convirtió en escritora, con sus novelas que hablan sobre la novela negra y la policíaca. Sus novelas son 4 que hablan sobre Judith Krieger y su compañero Manny. La primera fue Aguas heladas y la siguiente fue Una noche sin sombras. En sus novelas ella relata cómo es la cruda realidad, los sucesos policíacos, prácticamente los acontecimientos en la sociedad actual. Su contexto histórico fue que se escribió en el siglo XXI. Son novelas recientes, que Una noche sin sombras se escribió en el 2008 y fue publicada por Maeva en el 2011. El contexto de por qué en esta época es ya que solo se puede enfocar en lo policíaco, y pues dado esto ella agarró los homicidios, las violaciones, la prostitución, o sea, cosas que actualmente se acontecen en nuestra época. La historia principal trata sobre Judith Krieger y Manny, que son compañeros que van pues avanzando su historia con casos. En este caso empieza con un homicidio en una estación de trenes, y cuando ellos van pues investigando sobre este caso, van saliendo nuevas pistas. Fue avanzando el caso, posteriormente pasaron de la estación de trenes a una bodega y a unos edificios donde realizaban pinturas.
donde perfectamente se veía la escena de crimen y fue encontrar sospechosos. Después pasaron de ahí a una pizzería donde se portaron prácticamente nerviosos con ella y esa pizzería posteriormente se incendió y ahí fue donde encontraron a una mujer encerrada en el sótano, que al parecer era una mujer extranjera, que era una prostituta. Dado esto va avanzando los temas y pues prácticamente así se desarrolla la historia. También aparece Yekaterina Belova, que es una médica forense rusa que llegó a Alemania para buscar una mejor vida. Todos estos temas abarcan sobre prácticamente las cosas actuales que pueden ser violencia, homicidios, y esto fue lo que impulsó a la autora a poner estos temas en su novela. A mi parecer, yo creo que pues en esta novela lo que más influye son las causas de la sociedad actual, sobre cómo lo crudo de la realidad. Estos tres personajes son los que literalmente aparecen en toda la novela y con ella van resolviendo la trama de esta. Los personajes, en este caso Judith Krieger y Manny, son los que van creciendo y que a lo largo de la historia nos cuentan cómo, aparte de resolver el caso, van mejorando en su vida personal. Judith Krieger pues buscando un poco de ella en sí, y Manny buscando aceptar a la mujer con la que quiere estar. También podemos ver el contexto de cómo la autora metió estos temas, ya que en esa época, es que es la época actual, los problemas que más residen son la prostitución, la violencia, los homicidios y pues prácticamente todo lo oscuro de la sociedad. Y pues a mi pensar, esta novela impacta en la sociedad, ya que nos muestra el lado oscuro de la sociedad, cómo en la actualidad hay problemas que simplemente son extraños para las personas, como puede ser la prostitución, los homicidios, cómo los policías van resolviendo esto. También lo que la autora se enfocó es que ella es la autora de novelas negras, es lo que más influye en esta novela, sobre cómo pues lo crudo de la realidad en esta parte. Yo pienso que pues fue una gran actuación de la autora, ya que nos muestra en toda la novela cómo esto va avanzando con los personajes, nos va dando espacios de trama para que nosotros pensemos cómo qué puede pasar si no, qué puede pasar si sí, entre muchos aspectos más, lo que hacen una gran novela. Eso. Soy Rafael Cardente Tun y la novela que leí es El Padrino. El Padrino fue escrito por Mario Puzo y fue publicada en 1969. Mario Puzo fue un escritor y guionista estadounidense, descendiente de padres italianos. Nació en Manhattan el 15 de octubre de 1920 y falleció el 2 de julio de 1999 a la edad de 78 años. Muchos de sus libros se inspiraron en su zona en la que creció, la cual fue en Manhattan, en Hell's Kitchen. En 1955 apareció su primera novela titulada La arena sucia. Popular gracias a diversas novelas sobre la mafia como El Siciliano, El Último Don y sobre todo El Padrino, la más famosa, la cual obtuvo un bestseller y llegó a vender más de 20 millones de copias. Esta le llegó a la fama y le llegó a dar hasta 2 Oscars debido a sus guiones que creó para la primera y tercera entrega de la película basada en su novela. La novela fue escrita en un contexto cultural y social en la cual se reflejaba la realidad de la mafia y la inmigración a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.
La obra se desarrolla en Nueva York y se basa en la familia Corleone, una familia adentrada en el mundo de la mafia y los crímenes. Puzo se inspiró en historias reales de la mafia y en la experiencia de la inmigración italiana en los Estados Unidos, creando un relato que expone los temas de poder, lealtad y violencia en el contexto de la sociedad estadounidense de la época. La historia central del Padrino se basa en la familia Corleone, la cual es una poderosa familia de la mafia italoamericana en Nueva York. El patriarca Vito Corleone, el Padrino, se enfrenta a diversos conflictos tanto internos como externos a la hora de intentar liderar tanto a su familia como a su crimen organizado. La principal problemática se da cuando Vito Corleone es herido y sus hijos empiezan a pelear por ver quién va a obtener el poder de la familia y del negocio. Los personajes principales serían Don Vito Corleone, el cual, a pesar de su involucramiento en el crimen organizado, se destaca su sentido de justicia y al sufrir el ataque que lo dejó gravemente herido, marca el inicio de su decadencia física y llevándolo al final a su terminación dentro del crimen organizado. Su hijo menor, Michael Corleone, inicialmente estaba bastante distante de los negocios familiares, pero experimenta una transformación significativa al asumir un papel central en la familia y en el mundo del crimen organizado. Su determinación de proteger a la familia lo lleva a realizar diversas acciones, las cuales son moralmente cuestionables y terminan oscureciendo su carácter. Su otro hijo, el mayor, Sonny Corleone, es alguien impulsivo pero destinado a liderar a la familia. Su impulso y ansia por liderar es alguien inicialmente impulsivo y ansioso por liderar. Experimenta un crecimiento en su capacidad de liderazgo, sin embargo, este crecimiento se ve truncado debido a su impulso y falta de control emocional. Esta misma falta de control emocional y la impulsividad de Sonny lo llevan a decisiones fatales, las cuales resultan en su decadencia y terminan llevándolo a su propia muerte. Otros personajes, ya siendo más antagonistas, serían Virgil Soloso, un narcotraficante que llega buscando la ayuda de Vito Corleone en sus operaciones ilegales. Otro sería el capitán McCluskey, el cual es un policía corrupto que trabaja con Soloso. Y otros antagonistas serían dos familias, las cuales serían la familia Tartaglia y la familia Barsini. En cuanto a cómo llegaría a afectar este libro en la actualidad, El Padrino viene siendo una obra maestra de la mafia, la cual aún en estos tiempos sigue impactando, ya que explora la complejidad de la mafia, la ética familiar, la corrupción y el poder. Los personajes ricos inspiran reflexiones sobre la naturaleza humana. Temas como inmigración, poder e influencia resuenan en la sociedad moderna y la novela ofrece una ventana a la complejidad moral y social, proporcionando lecciones atemporales. Hola, mi nombre es Irwin Alonso May y el día de hoy presentaré mi novela que fui leyendo a lo largo de este semestre, titulada Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Ahorita hablaré un poquito más sobre la vida de la autora y daré una breve bibliografía de esta. Jane Austen es una novelista británica muy importante. Ella nació el 18 de
No, el 16 de diciembre de 1775 y murió el 18 de julio de 1815. Ella creció en su pueblo de Reino Unido, donde ella vivía en un pueblito, para después, para ahí formar parte de una familia burguesa, que era la que era conformada por 9 hijos. Y en esta se podría decir que ella tenía una hermana, eran 2, en la que tenían buenas relaciones. Para pasar a otro punto, o mejor dicho, que es el contexto de la época en la que escribió esta novela, que es Orgullo y Prejuicio, la escribió durante la sociedad burguesa, cuando estaba durante la sociedad burguesa, al igual que al principio, la escribió a principios de 1970 para ser publicada en 1814. Esto debido a que ella no tuvo para poder publicarla. Bueno, durante esa época lo que había era que se notaba más la sociedad burguesa en su sociedad de ella, ya que ella estaba rodeada entre la clase media y la clase alta en algunos casos, por lo que esto se reflejaba más que nada en sus poesías, en sus novelas, ya que se notaba más que nada estas sociedades, ya que ella relacionaba su vida con esto. Por ejemplo, su prima Elizabeth, que la incluía en sus cuentos y demás personas. Bueno, si que podemos pasar a otro punto, que es la historia principal de Orgullo y Prejuicio, la novela. La historia principal de Orgullo y Prejuicio trata sobre cómo Elizabeth, que es la protagonista, tiene que vencer el orgullo y el prejuicio que tiene sobre las personas, pero en este caso en Darcy, ya que si logra terminar estos prejuicios que tiene sobre él, se puede llegar a tener un romance entre ellos dos. Lo mismo pasa pero sí pasa con Jane y Bingley, que ellos igual son personajes principales, pero en ellos se desarrolla un amorío. Pasamos a otra. Mencionar la forma en el que... ¿Cómo era? Mencionar la forma en el que contexto o la época se desarrolla la historia. Esto se puede ver notablemente, ya que la época en la que ella escribía era de la sociedad burguesa. Y aquí se puede ver cómo en la historia se ve muy reflejado todo lo que tiene que ver, ya que vestían muy formal, había muchas fiestas, se notaba más que nada en la vestimenta de las mujeres, en la forma de hablar en los modales de todas las personas de la sociedad burguesa, o hasta en la época que ya estaban, que era la época georgiana. En este caso, Elizabeth Bennet, que es esta vez la protagonista. Cambia, por favor. Se puede ver notablemente cómo esta fue creciendo con su desarrollo, ya que tuvo que vencer los prejuicios que tenía sobre Darcy. Al igual que al principio ella pensaba que todo lo que le decían era, digamos, una ofensa, porque tenía miedo a que, más que nada, es para ser prevenida. Pero de poco en poco se fue dando cuenta de que sí, Darcy le quería empezar a coquetear, porque sentía una cierta atracción en unos cuantos capítulos. También me dice mencionar el impacto que puede tener la novela en la sociedad actual. Sí hay un impacto actualmente de la novela, ya que en ese tiempo no se acostumbraba a ver a una mujer empoderada. Y pues aquí en estos casos, digamos que Elizabeth Bennet, al provenir de una educación avanzada, ya que como su papá era digamos un maestro de los hombres de ese momento, tuvo ideologías avanzadas y que no tenían las diferentes mujeres. Por eso ella a las mujeres de sus cuentos sí les ponía
cierta autoridad, cosa que en ese tiempo no era así, ya que las mujeres tenía la ideología de que solo se servían para ser madres o una limpieza. Pero en este caso Jane las mostraba como mujeres empoderadas, inteligentes y de sabiduría. Y pues digamos que esto influenció un poquito, digamos que esto influenciaría un poquito más en la actualidad, ya que las mujeres se sentirían identificadas con la fuerza y la inteligencia y el poder que ellas tendrían durante ese tiempo. Y también otra forma de que influenció es de la forma de amar, ya que Elizabeth, como en esos tiempos se tenía mal visto que amar era solo, se veía mal amar después de una cierta edad, pues ella lo que hizo, ella amó directamente desde su corazón. Y por eso digamos que cambia la forma de amar y nosotros la vemos de diferente y la tomaremos de ejemplo para nuestra sociedad actual, que amaremos, diremos de verdad.